Entonces, claro, ¿cómo no prepararse para entrar al nuevo siglo de otra manera? Se hizo un balance de lo que había sido la educación, y hay cosas que cayeron por su propio peso. El siglo XX había empezado en el año 1900 de una manera y estaba terminando a fines de los 90 de una manera completamente distinta. No solo es que en el medio hubieron dos guerras mundiales, ocurrieron muchísimas cosas. Un salto científico-tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros llegamos a fines del siglo XX con un mundo cambiado. Las profesiones habían evolucionado de una manera espectacular porque la ciencia se había desarrollado. Como compartían con los colegas esta mañana, todas las disciplinas que son la base de la pedagogía habían dado saltos cualitativos espectaculares. La pedagogía era otra, el mundo era otro, pero la educación seguía siendo la misma. Unos argentinos, en el año 2000, crearon una metáfora un poco malvada. Dijeron, ¿qué pasaría si el año 1900 muere un profesor y un médico? 100 años después, el año 2000, los resucitamos a los dos. Resucitamos al médico, resucitamos al profesor, ¿no? Los vestimos a la moda y mandamos a cada uno a su lugar natural de trabajo. Mandamos al médico a su hospital y al profesor a su escuela. El médico, dice el profesor Barros, que es el creador de esta maldad, el profesor, el médico llegaría al hospital, entraría a un quirófano y no reconocería absolutamente nada. Vería cables, pantallas, luces, botones, aparatos absolutamente extraños, desconocidos. No reconocería el instrumental con el que siempre trabajó. ¿Dónde está mi serrucho? ¿Dónde está mi compa? No había nada de eso. Ya el escenario, su escenario de trabajo se había modificado tan radicalmente en 100 años que no podrían trabajar. No sabrían ni por dónde empezar. Ahora agarremos al profesor y lo mandamos a una escuela. Batros dice, el profesor encontraría la escuela exactamente igual como la dejó en 1900. Ahí está la pizarra, una tiza, las carpetas unas detrás de las otras. El profesor podría hacer su clase sin ningún problema. ¿A qué iba con esta metáfora? Que en 100 años otras profesiones, otras disciplinas como la medicina habían avanzado muchísimo y la educación parecía estancada en el tiempo. Una vez una colega chilena me contó una anécdota que fue a visitar a Santiago. Clifton Chadwick, un tecnólogo de la educación muy famoso en su tiempo, mediados del siglo XX, por sus libros sobre tecnología educativa, fue uno de los gurús en el campo de la tecnología educativa, norteamericano él. Chadwick visitó Santiago, digamos, una visita personal, no profesional, pero se enteraron, los chilenos se enteraron que Chadwick estaba en Santiago. Lo ubicaron y fueron a buscarlo al hotel. Y le dijeron, doctor Chadwick, por favor, qué honor tenerlo entre nosotros, queremos que dé una conferencia. Perdóneme, pero yo he venido por asuntos personales, ¿no? Yo no he venido aquí a trabajar. Por favor, doctor, le dijeron, queremos que dé una conferencia porque sabe que su libro sobre tecnología educativa es el libro de cabecera de todos los profesores en Chile. Así le digo, sí, por favor, todos, pero es decir, no hay centro de formación docente que no trabaje con su libro. Queremos que dé una conferencia sobre su libro. Sobre mi libro, dijo Chadwick. Pero, ¿de qué libro me están hablando? Es un libro, doctor, sobre tecnología educativa. Perdón, me dijo, pero yo he escrito muchos libros. Dígame a qué libro se refiere. Le sacaron un ejemplar. Este doctor, su libro sobre tecnología educativa. Chadwick lo leyó, lo vio y dijo, ¿sobre esto quiere que hable? Sí, doctor. Perdóneme, le dice. Este libro yo lo escribí hace 10 años. ¿Y saben qué? Me arrepiento de haberlo escrito. El mismo autor en 10 años
sus ideas habían evolucionado, ¿sí? Pero seguían enseñándole en base a las ideas de hacía una década. La velocidad del desarrollo del conocimiento es impresionante. Y es impresionante la manera como los profesores conservamos las mismas ideas con las que hemos venido trabajando a lo largo de 300 años. Yo voy a mostrarles cómo muchas de las cosas que forman parte de nuestros hábitos cotidianos en la educación escolar nacieron del siglo XVIII sobre bases, sobre premisas que hoy en día no tienen ningún sustento, pero han entrado a las escuelas, forman parte de la cultura y no hacer eso es mal visto, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero mostrarles ahora. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, a partir de la Conferencia de Educación para Todos, muchas cosas empezaron a cambiar. Recuerden, en la década del 90 aparece el informe de Jacques Delors, los 4 pilares para la educación del futuro, ¿sí? Ok. Edgar Morin publica su libro, auspiciado por la UNESCO, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Todo el mundo se puso a hacer perspectivas, porque teníamos que entrar al siglo XXI con una apuesta distinta. Estábamos arrastrando en forma y en fondo una educación que hundía raíces en el siglo XVIII y XIX. No podíamos seguir de la misma manera en el siglo XXI. Entonces se dijo una cosa muy importante. Miren, los sistemas educativos nacieron en una época en que las sociedades no tenían información. Siglo XVIII, no había radio, televisión, cine, no había internet, ni siquiera la educación llegaba a todo el mundo. La educación solamente era privilegio de una élite. Los príncipes, la monarquía, el clero eran los únicos que tenían acceso a la biblioteca. Era donde estaban los libros. ¿Escuchan? Ahora sí. Está tartamudeando. Ya, mejor. Como digo, el conocimiento estaba encerrado en los libros y los libros estaban encerrados bajo llave en bibliotecas. La gente no tenía acceso a eso, ni siquiera sabía leer. Entonces, por esa razón, los ilustrados, los famosos ilustrados, Rousseau, Kant, Voltaire, querían un sistema, crear un sistema que difunda información a gran escala, para que el conocimiento esté en manos de todo el mundo, hombres, mujeres, pobres, ricos, niños, grandes. El sistema nace entonces como un enorme sistema de difusión de información, porque acercar la información a la gente en el contexto de una sociedad desinformada ya era un gesto de rebeldía contra el poder, ¿sí? Que un campesino, un agricultor pueda hablar de astronomía, de gramática, de artes, igual que los príncipes, era un gesto de rebeldía frente al poder. El pueblo tiene derecho a conocer. Ok, siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. En el celular que tienen ustedes hay más información de la que ustedes podrían llegar a leer el resto de su vida. Tienen acceso a bibliotecas enteras, bibliotecas, videotecas, hemerotecas. Ustedes busquen evaluación formativa en Google, les va a dar 250.000 entradas. Nunca van a poder leer todo eso. Hoy estamos viviendo en sociedades hiperinformadas y por lo tanto, seguir creyendo que la misión de los sistemas educativos es entregar y distribuir información, lo menos que podemos decir es que es un gran error. Es no situar el sistema en la época en la que estamos. Los cambios empezaron a aparecer, empezaron a generarse en los 90. Las reformas curriculares apostaron por un nuevo tipo de aprendizaje. Ya no se trataba de acceder a información, por muy valiosa e importante que nos pareciera. Se trataba de enseñar a las nuevas generaciones a discernir la información de manera reflexiva y crítica y a utilizarla para producir conocimiento nuevo y para resolver problemas. Ese era el gran cambio y el gran desafío. ¿Sí? Han pasado 30 años desde entonces.
30 años. Y sin embargo, aquí en el país, ustedes pueden entrar a cualquier institución educativa y van a encontrar a muchos de nuestros colegas enseñando información. Claro, ustedes leen sus planificaciones y van a encontrar competencias, pero si ustedes leen detenidamente, va a ser información. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, estamos estancados, no logramos despegar de allí, a pesar que el mundo entero está haciendo esfuerzos notables por transitar hacia otro tipo de aprendizajes. Nosotros seguimos anclados a esta tradición de la que no logramos tomar distancia, ¿sí? Y se ha naturalizado de tal manera que enseñar es entregar información y que aprender es acordarse de ella y repetirla, que cuando tú discutes eso, muchos colegas te van a saltar el cuello. Van a decir que estoy diciendo barbaridades, que dónde se ha visto, que eso es muy necesario, que eso es muy importante, que las universidades lo piden, que los padres lo reclaman, para no querer transitar hacia ese otro horizonte hacia el que hoy necesitamos dirigirnos. Entonces, ese es el contexto de lo que yo voy a hablar, porque me pidieron que hable de la evaluación formativa, pero lo que yo veo cuando converso con mis colegas sobre este tema de evaluación formativa es que para hablar sobre la evaluación formativa, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué cosa es lo que vamos a evaluar. Antes de irnos a los procedimientos, vamos a discutir el qué. ¿Qué cosa es lo que queremos evaluar formativamente? Pedro Raveda, ustedes podrán encontrar muchos artículos suyos en internet. Pedro Raveda dice: usted está enseñando información, entonces no necesita evaluación formativa. La evaluación formativa no tiene nada que hacer cuando el contenido de la enseñanza es información. Porque cuando enseñamos información, ¿cuál es nuestra expectativa? Que los chicos se acuerden. Entonces, o te acuerdas o no te acuerdas. ¿Qué cosa tiene que hacer la evaluación formativa ahí? Podemos usar criterios, rúbricas, es decir, lo que nosotros queramos, pero la evaluación formativa solo aplica cuando el aprendizaje es de orden cualitativo. Y esas son las competencias, y de eso quiero hablarles hoy. ¿Ya? Ahora sí, ya estamos, ¿no es cierto? ¿Me vas a ayudar? Ahí, okay, por favor. Bien. ¿Cuáles son los principios no negociables? No negociables, es decir, ustedes quieren hacer arroz con leche. ¿Cuáles son los ingredientes no negociables del arroz con leche? El arroz y la leche, ¿no es cierto? Ya, no hay transacción posible, ¿no es cierto? Si le quitan eso, ya no es arroz con leche. Ya, eso no es negociable. Tú no puedes quitarle algo propiedades típicas de algo sin desvirtuarlo. Queremos hacer ceviche, pero no nos gusta el pescado ni el limón. Le metemos chancho y naranja. A lo mejor queda rico, pero ya no es ceviche, ¿verdad? Ok. Entonces, a eso me refiero con no negociable. Menos que eso, imposible. La competencia, fíjense, fundamentalmente es una acción. La competencia no es un contenido. Una persona actúa de manera competente. Y entonces uno tiene que mirar cómo actúa para saber si es competente. Y podríamos nosotros resumir que la competencia consiste básicamente en la capacidad de resolver problemas reflexivamente, haciendo uso de todo lo que uno sabe. Andreas Schleicher, el que ha sido director de las pruebas PISA muchos años y ahora es el director de educación de la OCDE, nos escribió una carta a los peruanos después de una prueba PISA en la que salimos por la pata de los caballos y nos dijo: a ver, tranquilos, yo sé que los adolescentes peruanos saben muchas cosas, eso yo no lo pongo en duda, pero las pruebas PISA no preguntan por lo que saben, sino por lo que saben hacer con lo que saben. Esa es la diferencia. Una persona que sabe hacer algo con lo que sabe es una persona competente.
una persona que sabe emplear los conocimientos para resolver problemas. Si solo sabe recordar y repetir, esa persona no es competente. Puede ser memoriosa, pero no es competente. ¿Por qué? Porque no ha tenido la oportunidad de aprender a emplear el conocimiento. Esa es la diferencia. Por eso, cuando nosotros enfrentamos un problema, lo primero que hacemos es pensar, porque tenemos que entenderlo. ¿Cómo vamos a resolver un problema si no lo entendemos? Lo segundo, evaluamos nuestras alternativas. Siempre hay más de una manera de resolver un problema. Y hay que analizar los pros y los contras de una posibilidad o de otra. Lo tercero, yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué alternativa me resulta más ventajosa? ¿Cuál me resulta más viable? Tomo una decisión, la pongo a prueba, la ejecuto y luego evalúo si funcionó. ¿Qué pasa si no funcionó? Lo vuelvo a intentar, ¿no es cierto? Eso hacemos todos nosotros. Cada vez que enfrentamos un problema que de verdad nos importa, le metemos cabeza, intentamos, no funciona, lo volvemos a intentar. El médico no hace eso con nosotros. Le llevamos nuestros síntomas, nos hace los análisis del caso, estudia nuestro problema, nos manda un tratamiento y si no nos curamos, regresamos donde el doctor y nos manda nuevas pruebas porque necesita profundizar su diagnóstico y cambiar probablemente de tratamiento. Eso hacemos cualquiera de nosotros. Cuando hacemos eso estamos actuando de forma competente, porque estamos actuando de forma reflexiva. Y para hacer eso ponemos en juego todo lo que sabemos. Como dice Gleicher, ensayamos hacer algo con lo que sabemos. Conocimientos, habilidades, experiencias, recursos. Eso es la acción competente. Y como digo, son cosas que nosotros sabemos hacer. No siempre. A veces uno enfrenta problemas de manera automática, ¿no? Como cuando una profesora le dice a la otra: oye, yo tengo un niño que llora mucho en mi clase. Ah, yo también. ¿Y tú qué has hecho? Ah, yo hice esto. Ah, yo voy a hacer lo mismo. Ya. Cuando hacemos estas cosas, estamos enfrentando un problema sin pensar. ¿Puede una persona enfrentar un problema sin pensar? Por supuesto, y a cada rato. ¿Sí? Y entonces nuestro margen de error es inmenso. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos saber de qué se trata. Ah, yo ya sé de qué se trata esto. Entonces nos exoneramos de la crisis y nos vamos de frente a las soluciones. Les contaba a unos colegas el otro día que una vez una colega una madre de familia me dijo: el profesor, yo necesito que me recomiende un foniatra. ¿Un foniatra? ¿Por qué? Porque mi hija, que tenía 4 años, tiene 4 años y ya me dice, y habla como bebé. Así le digo, sí, me dice, quiero un foniatra para que le corrija su manera de hablar. A ver, quiero entenderlo así. Su hija habla como bebé, sí. ¿Todo el tiempo habla como bebé? Bueno, todo el tiempo no, me dice. Ah, ¿no? ¿Cuándo habla como bebé? Cuando quiere algo, me dice. Ah, cuando quiere algo, ya. Y dígame, ¿le habla como bebé a todo el mundo? No, me dijo. ¿A quién le habla como bebé? A mí, me dice. Ah, ok, vamos a entendernos entonces. Su hija habla normalmente, pero habla como bebé cuando se dirige a usted para que le dé algo que necesita. Sí, me dice. Y para eso tiene un foniatra. Pero es que se den cuenta. O sea, yo puedo enfrentar problemas sin pensar. Oye, pero piensa lo que me estás diciendo. ¿Sí? Entonces, en eso consisten las competencias. Vamos a ver ejemplos para que vean ustedes que en todas las competencias del currículo de educación básica, todas, absolutamente todas, lo que se pone en juego es la cabeza. ¿Sí? La cabeza del estudiante, no la del profesor, la del estudiante. Y eso es lo que a muchos colegas nuestros les resulta desestabilizador. Pero ¿cómo? Si yo soy el profesor. Vamos a ver. A ver, 4 principios no negociables. El primero es este, la reflexión. Si la experiencia que les hemos vivido a los chicos en el aula no nos lleva a reflexionar, allí no va a haber competencias. ¿En qué ocasiones generamos espacios y oportunidades para aprender sin reflexión? Cuando les decimos todo lo que tienen que hacer.
¿qué cosa van a pensar los chicos? Obedecen nomás lo que el profesor ha dispuesto, ¿sí? Y estamos acostumbrados a hacer eso. Y no lo hacemos por maldad, sino que así, ese es el sello de fábrica de la docencia, desde que nació, ¿no? Desde que nacieron los sistemas educativos, así nos han fabricado, ¿no? Desde hace 3 siglos. El profesor decide. Acuérdense ustedes, siglo XVIII, los niños eran considerados seres no racionales. El adulto era el racional. Era racional y además la adultez le daba otra cualidad, que era la moral. Entonces había 2 razones poderosas para que los niños se supeditaran al profesor e hicieran todo lo que el profesor dijera. El profesor no le daba la palabra a los chicos, no les daba a decidir nada. Si eran entidades no racionales, ¿qué decisión iban a tomar? Al contrario, los vigilaba, los controlaba. Entonces, hoy en día, para desarrollar competencias, los chicos tienen que tener la oportunidad de pensar con su propia cabeza, ¿sí? Eso es no negociable. La competencia es la respuesta reflexiva a un problema. Eso no lo podemos suprimir. Segundo, si los chicos tienen libertad para pensar, tienen que tener libertad para decidir, para tomar decisiones en base a sus propias reflexiones. Pero si el docente le dice todo lo que tiene que hacer al pie de la letra, no estamos formando chicos capaces de resolver problemas con autonomía. Lo que estamos formando son seres dependientes. Voltaire sería más cruel con nosotros. Diría que lo que estamos formando son inútiles. ¿Sí? Es decir, personas absolutamente dependientes. En educación inicial porque están muy chiquitos. En primaria todavía son niños. En secundaria no, el adolescente tiene la cabeza en otra parte. ¿Qué va a pensar? Siempre va a haber un argumento para decir, no, aquí esto no se puede. En esa realidad no se puede. Me lo han dicho tantas veces. Reflexión, autonomía, son 2 cosas fundamentales, no negociables, si lo que queremos es desarrollar competencias en los chicos. Tercero, ensayo-error. No es posible aprender a actuar de manera competente si es que uno no se equivoca. Pero nosotros también, otro sello de fábrica, el profesor siente honestamente que su papel es evitar que los chicos se equivoquen. Yo le tengo que enseñar, yo soy el profesor, lo tengo que corregir, lo tengo que orientar, el trabajo tiene que salir bien. No lo hacemos de mala fe, lo hacemos de buen corazón, porque estamos honestamente convencidos que ese es nuestro rol. Y sin embargo, si nosotros queremos que los chicos aprendan a pensar por sí mismos, a enfrentar y resolver problemas por sí mismos, entonces el error está permitido. Los chicos se pueden equivocar. La ciencia se equivoca. ¿Cuántos cohetes creen ustedes que se han caído antes de llegar a la Luna? Yo podría hacer una lista de todos los fracasos que la ciencia ha acumulado antes de lograr grandes hazañas. ¿Y qué hacen los científicos? Se equivocan con algo, entonces renuncian, cambian de oficio. No, evalúan su experiencia, sacan lecciones y corrigen, lo vuelven a intentar. Acabamos de decir eso, nosotros hacemos eso. Cuando tomamos una decisión para resolver un problema, a veces no funciona. ¿Y qué hacemos? Evaluamos, corregimos y reintentamos. ¿Por qué los muchachos no pueden hacer eso? Saturnino de la Torre, que es un pedagogo español, ha escrito muchas cosas muy importantes sobre el error. Él dice, la pedagogía que prevalece en los sistemas educativos a lo largo de los siglos es la pedagogía de la evitación del error. En educación inicial, ¿no? Mira el padre. Hay que hacer algo para homenajear a los padres. ¿Quién hace los trabajos? Las profesoras, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hacen los niños? No, va a salir horrible. Después, ¿qué van a decir los papás? Las profesoras hacen todo para que salga con él, ¿no es cierto? El chico no se puede equivocar, no puede tomar decisiones, porque no sabe. Yo soy el adulto, yo sé, así que yo le tengo que decir cómo son las cosas. Entonces, esto también es un no negociable.
Está en el currículo, ¿eh? Las cosas que estoy diciendo no crean que es mi opinión personal. Está en el currículo. Y está en el currículo, ¿saben por qué? Porque está en la pedagogía. Si el currículo no lo dijera, lo diría yo, porque está en la pedagogía. Cuarto, práctica. La práctica es al maestro, como dice el refrán. Cuando las competencias son habilidades complejas, habilidades de uso del conocimiento. Y ninguna habilidad se consigue con una sola oportunidad. Las habilidades necesitan muchas ocasiones para poder madurar. Ustedes quieren aprender a manejar, toman clases de manejo. Van a pasar muchas sesiones antes de que ustedes les puedan dar el brevete, porque tienen que practicar. Ustedes quieren aprender a volar un avión. Bueno, se meten a una escuela de aeronáutica. Son no sé cuántos miles de horas de vuelo que ustedes tienen que acumular antes de tener la autorización, porque tienen que practicar. Quieren participar en una competencia de atletismo, tienen que invertir meses de entrenamiento, porque tienen que practicar hasta alcanzar el dominio que necesitan para la competencia. ¿Sí? Quieren aprender a cocinar, se meten a clases de cocina, las clases pueden durar X cantidad de días, pero después que terminan, tienen que practicar hasta que agarren dominio. Quieren aprender un software nuevo en la computadora, ¿sí? Ya, entonces toman sus clases y después se van a su casa ahí, meten la pata, no se acuerdan de lo que le dijeron, lo vuelven a intentar y la práctica va a hacer que agarren dominio y ya puedan manejar el programa. Así funcionan todas las habilidades. Yo me encuentro con muchos colegas que dicen, no, esa competencia ya la trabajé, profesor, ahora estoy trabajando como si se tratara de un contenido, ya lo enseñé. No nos decían los profesores cuando estábamos en el colegio, ¿qué? ¿Quieres que te repita otra vez? ¿No hemos escuchado que nos decían así los profesores? O sea, ya te lo dije una vez, no te lo voy a repetir 2 veces. Entonces, yo ya sé la competencia, ya no lo voy a enseñar 2 veces, ¿no? Ya aprendió, ya. Entonces, ¿por qué? Porque no terminamos de entender de qué se trata esto. Esto es otro, no negociable. ¿Se dan cuenta? No hay manera de desarrollar la competencia si el chico no insiste una y otra vez afrontando retos y experiencias donde pone a prueba la competencia. Competencia indaga con el método científico. ¿Cómo la van a dar los chicos? Investigando. Y así con todas. Cuando enseñamos a montar bicicleta a un niño, lo hacemos con una convicción absoluta, que no se discute. Tiene que aprender a manejar solo. Nadie enseña a montar bicicleta a un niño en la idea que lo va a tener que estar sujetando por el resto de su vida. Estamos absolutamente convencidos de que vamos a darle una ayudita al comienzo, pero queremos que gane confianza. ¿Sí? Queremos que gane confianza y que lo pueda hacer solo. La autonomía, ese es el objetivo. Cuando uno trabaja en función de competencias, queremos que los hijos aprendan a resolver problemas por sí mismos, sin que haya un tercero dictándole la plana todo el tiempo. No perdamos esto de vista, porque miren ustedes, la autonomía ha sido muy combatida en toda la historia de los sistemas educativos. La autonomía ha sido peligrosa. Los libros de pedagogía que se publicaban en el siglo XVIII invocaban a padres y a profesores a combatir expresamente la autonomía de los chicos. Ahora, la autonomía es un valor y una necesidad, una condición para que los chicos puedan ser competentes. ¿Sí? Pero siempre se van a encontrar con colegas que digan, ay, por favor, lo que pasa es que no conocen la realidad. Acá los chicos, tú le das autonomía, no quieren participar, tú le das autonomía y hacen cualquier cosa. No, eso no aplica acá. Un amigo, sociólogo, él, que enseñaba introducción a la sociología en una universidad, acá chicos, me dijo,
¿Sabes qué me dice? Me ha pasado una cosa rarísima. Estaba yo pues con mis alumnos y llegó el día del primer examen. Muchachos, le dije, hoy toca examen. Pero no se preocupen, no se asusten. No va a ser un examen de memoria, va a ser un examen para pensar. Y los chicos le dijeron en coro, pensar no, profesor, pensar no. Bueno, son productos del colegio, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no formamos esta actitud en los chicos, esa actitud no va a brotar. Los entrenamos en el arte de depender. Y cuando les soltamos la pita para que ellos decidan, nos van a mirar con desconfianza, diciendo, ¿qué se trae este profesor? ¿No? Me está tendiendo una trampa, ¿no? Me va a evaluar. Errores frecuentes en la comprensión de la competencia, ¿ya? Que me los encuentro en cada esquina. 1. Interpretar la competencia a partir del título. Un clásico en la de comunicación oral. Muchos colegas creen, están convencidos que comunicación oral es expresión oral. Una colega, amiga mía, me decía, oye, yo he tomado mi evaluación diagnóstica sobre comunicación oral pidiéndole a los chicos que reciten un poema. Así le dije, ¿has leído la competencia? ¿En eso consiste? Tú lees la competencia y te das cuenta que no hay nada que ver. ¿De dónde salió esa idea? Es la idea que ella tenía y la interpretó a partir del título. Si tú lees te vas a dar cuenta que nada que ver. Pero no leemos pues. Entonces se quedó con esa idea y así enseña. Segundo error. Cuando traducimos la competencia como si fuera un contenido. Esto pasa en todas partes. Por ejemplo, la competencia explica el mundo físico y natural. Hay colegas que están, pero sí, sinceramente convencidos de que esa competencia consiste en que el chico se aprenda las explicaciones sobre el mundo físico y natural. ¿Y cómo se las va a aprender? Él se las va a enseñar. Ustedes leen la competencia, no tiene que ver con eso. Es que el chico aprenda a elaborar explicaciones sobre el mundo físico y natural a partir de sus propias investigaciones. Pero no. Esto debe ser un contenido. Entonces, él les explica, ¿no? Fenómenos del mundo físico y natural. Tercer error frecuente, cuando descomponemos la competencia en sus partes, ¿no? Profesor me dijo una vez, la competencia interna tiene 5 capacidades, ¿no es cierto? Sí. Entonces son 5 sesiones las que yo tengo que programar. O sea, él cree que cada capacidad es un tema y que lo tiene que enseñar. Él enseña la competencia interna en 5 sesiones, ya sabe investigar el chico, ¿no es cierto? Ya aprendió a investigar, ahora ya puede pasar a otra competencia. ¿Y cuál? La peor de todas, y que no excluye las anteriores. Creer que las competencias es un menú a la carta. ¿Qué cosa ha contribuido a este cuarto error? Los famosísimos desempeños de grado. Entonces, una competencia tiene 10 desempeños. Escoge el que tú quieras. A ver, ¿cuál vas a trabajar? A ver, este voy a trabajar ahora. Ya. Y el otro desempeño es la otra semana. Pero acá hay más desempeños. El otro trimestre. Menú a la carta. Tú escoges el plato que quieres, lo sirves y el resto lo puedes distribuir a lo largo del año. ¿Sí? Ya vamos a ver ese asunto, ¿no? No hay una sola línea en el currículo que justifique una creencia como esa. Pero a mí me han dicho que no sé cuánto, yo sé lo que nos han dicho. Me lo encuentro a cada rato. Pero basta leer el currículo para darse cuenta que esa interpretación es un error garrafal. Pero del dinero también vamos al currículo. El currículo es la fuente. Y no importa quién sea el que diga lo contrario. ¿Cuál es la fuente de verificación? Lean. Para que ustedes comprueben si lo que les dicen que dicen es lo que de verdad dicen. Pero ahí no acaba la cosa, hay más errores. Esos son errores de traducción de la competencia. Hay errores también de traducción de la pedagogía. Por ejemplo, situación significativa.
Para muchos, situación significativa son las palabras introductorias del profesor para contextualizar el tema y las actividades de la clase. El objetivo de esta semana es tal cosa y lo que vamos a hacer es esto y después lo otro y después aquello. Esa es una manera de interpretar la situación significativa. Una lista de tareas y de objetivos. Otras situaciones significativas que he leído son más bien, te plantean un relato, una narración de algo que no va a ninguna parte, no plantea ningún problema. ¿Cuál es su intención? Colocar un tema, el agua. Entonces, todo lo que viene va a estar relacionado con el agua. Ustedes leen en el currículum qué cosa es situación significativa. Lean, por favor, no tiene nada que ver con eso. Es impresionante cómo la comunicación oral de las pautas y principios que están en el currículo han ido deformando las ideas de una manera grotesca. La situación significativa del currículo dice que plantea un problema que los chicos tienen que resolver con autonomía. No dice que son las palabras introductorias para el tema de la clase, ni dice que es una lista de tareas. Una colega me dijo, a mí me han dicho que yo tengo que contextualizar, tengo que poner el nombre de la institución educativa, el distrito en el que está ubicado, a qué región pertenece, y tengo que poner, así le dije, es que nos encantan los formularios, todo lo convertimos en formulario, y queremos que todos hagan igualito. Esa fantasía de la uniformidad nos viene del siglo XVIII. La uniformidad facilitaba mucho la supervisión. Yo no tenía que esforzarme por mirar el fondo de las cosas, solamente veía la forma, ¿no? Entonces, todos visten igualito, qué bien. Todos tienen el mismo corte de pelo, muy bien. Todos han llenado el mismo formulario con los 6 casilleros, perfecto. Oye, pero lee a ver si lo que dice ahí, no, ¿para qué? Bueno, ese es el problema con la situación significativa. La situación significativa es el punto de partida más importante para desarrollar competencias y se ha banalizado de una manera increíble. Segundo error, métodos activos. Los métodos activos son metodologías que nacieron para activar la mente, por eso se llaman activos. No es porque hacen actividades. Y sin embargo nosotros creemos que métodos activos es chicos haciendo actividades. No importa si no usan la cabeza, pero están haciendo actividades. Los métodos activos son para activar la mente. Podrían no estarse moviendo ni haciendo cosas espectaculares, pero están con la mente muy activa. Los métodos activos son métodos que nacieron para resolver problemas activando la mente. John Dewey, comienzos del siglo XX, toda la metodología de proyectos y todas las metodologías afines que nacieron a partir de la teoría del aprendizaje experiencial de Dewey, todos ellos, métodos activos, son métodos de resolución de problemas y sirven para resolver problemas activando la cabeza. No es haciendo actividades, simplemente. Pero se traduce así. 3. Investigación. ¿Cuántas colegas me dicen, no, yo los mando a investigar? Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es el valor nutritivo de los alimentos? Vayan a investigar. Yo a veces le digo a mis colegas, mis profesores, cuando yo era niño y estaba en el colegio, eran más sinceros conmigo. Me decían, anda a la página tal a la tal, vas a copiar en tu cuaderno. Es más franco eso, ¿no? Pero si anda investiga los nutritivos de los alimentos, es una manera eufemística de decir anda copia. Investigar no es eso. Entonces, pero claro, es que tengo que mencionar la palabra investigar porque ahora dicen que los chicos tienen que investigar, ¿no? Entonces los mando a copiar porque los he mandado toda la vida, solo que ahora le llamo investigación. Lo mismo pasa con la palabra reto, ¿no? O sea, ponemos una pregunta y eso es reto porque ahora se llama así, ¿no? Cualquier pregunta, por más simple que sea, reto. No es que el formulario dice que se llama reto. Ahí está, ¿no? Es justamente una pregunta cerrada, es el reto, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida saludable que le recomendarías a una familia que come pura chatarra? Estilo de vida saludable, ponga en Google, 450.000 entradas.
¿Cuánta actividad mental hay para encontrar la respuesta a esa pregunta? ¿Eso es un reto? Bueno, entonces, fíjense ustedes este fenómeno, ¿no? Cuando uno revisa los documentos, pareciera que todos estamos de acuerdo en el país. Hablamos el mismo lenguaje, utilizamos los mismos términos, todo este nombre. Pero cuando vamos a ver cómo estamos traduciendo cada cosa, nos caemos de la silla. Voy a avanzar, ¿ya? Porque después voy a parar para responder preguntas, porque yo me he comido media hora esperándolos en el otro auditorio. Puedes avanzar, por favor. Ya, comprendiendo las competencias. A ver. Ejemplos, ¿ah? Ejemplos así rápidos. Escribe diversos tipos de textos. Ok. Lo primero es lo primero. Hay que ver cómo la define el currículum. No me puedo saltear esa parte. Muchos colegas me dicen, no, yo me voy de frente al programa curricular a ver qué es lo que toca el grado. Pésimo, tú no has viendo nada. Todos los enfoques están antes. ¿Sí? ¿Qué dice? Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos, considerando contextos y propósito comunicativo, así como la revisión permanente del escrito con la finalidad de mejorar. Un texto escrito, una persona es competente produciendo un texto escrito porque ese texto sirve para algo, convence a alguien, persuade a alguien, comunica eficazmente algo, porque cumple un propósito comunicativo de manera eficaz, no porque está escrito correctamente. Puede estar escrito con todas las formalidades de la gramática y no tener nada que ver con la situación que disparó la necesidad del texto. A veces los colegas dicen, a ver, un álbum de platos típicos. ¿Cómo hacen para su álbum de platos típicos? Entrevisten a la mamá. Y pone competencia de producción de textos escritos. ¿Qué ha hecho el chico? ¿Ha producido un texto? No, ha copiado el dictado, lo que le dictó su mamá. Pero como escrito, entonces pone competencia de producción de textos escritos. ¿Por qué hacemos eso? Porque no leemos. La competencia de producción de textos escritos es otra cosa. Miren. Primera capacidad. Tengo que analizar la situación que ha disparado la necesidad de un texto escrito. ¿Por qué tengo que escribir algo? ¿Y para qué? ¿Y para quién? ¿Sí? Si no un copiado o un dictado, entonces sería pues la competencia de escribir. El texto tiene que tener una finalidad comunicativa. Segundo, organizo y desarrollo ideas de forma coherente y cohesionada. Tengo que pensar qué voy a poner en el papel. ¿Qué voy a poner? ¿Cómo lo voy a decir? Todavía no he agarrado el papel, pero estoy pensando. Por eso les digo, las competencias se trata de pensar. Tercero, agarro el papel, me pongo a escribir y utilizo obviamente las convenciones básicas del lenguaje. Y una vez que ya escribí, en cuarto lugar, le pego su chequeadita al texto, como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Para ver si hemos escrito bien, si hemos dicho lo que queríamos decir, si lo hemos dicho de la forma adecuada, etc. ¿Sí? Ok. Esas son las 4 competencias. Y miren, los números que van a aparecer ahora, ¿sí? ¿Saben qué son? Los estándares. Estándares para el siglo VII. Los estándares han sido escritos describiendo capacidad por capacidad de cada competencia. Por eso no es difícil identificar qué parte del estándar corresponde a qué capacidad de la competencia. Eso nos facilita la vida. Hubo una época, cuando se iniciaron las reformas curriculares en los 90, que los currículos no tenían estándares. Y el profesor interpretaba. Como este problema empezó a ocurrir en muchos países, se generó un movimiento para que los currículos tengan estándares. ¿Cuál es la virtud del estándar? Te describe lo que hay que mirar para saber si el chico tiene la competencia. ¿Sí? Entonces, construye interpretaciones históricas.
El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y su desafío. Miren, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de esto. En este caso, como en el caso anterior, todas las capacidades están conectadas, se necesitan unas a otras. Vamos a mirar. Acá está. Tiene 3 capacidades. Interpreto críticamente fuentes diversas. Comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Yo quiero, mi objetivo es aprender a construir interpretaciones históricas. El COVID, ¿no? La pandemia, o la discriminación, el tema que ustedes quieren. Rastremos un poco, pongamos ese problema en un contexto histórico. ¿Ha ocurrido antes? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Por qué? ¿Qué respuestas ha tenido? Entonces, acudo a fuentes para recoger los hechos. Luego, los coloco en una línea de tiempo. Estos hechos, ¿qué antecedentes tuvieron? ¿Qué consecuencias tuvieron? ¿Sí? Y luego, elaboro explicaciones. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué factores se conjugaron para hacer estos hechos posibles? ¿Por qué los mismos factores no operaron siempre cuando estos hechos se repitieron? Etcétera. Yo insisto en esto porque he visto muchas planificaciones donde nuestros colegas ponen 6 competencias, por decir, 6 competencias. Por cada competencia, una capacidad. Por cada capacidad, un criterio. Ya está la planificación. ¿Sí? Como les decía esta mañana a los colegas del instituto, es como si se tratara de ofrecer al peso la competencia, ¿no? 3 kilos es mucho, ¿no? 100 gramos, ¿no? 100 gramos por cada capacidad. Nada más. No son muchos criterios, ¿no? Hay que priorizar. Como yo les digo, ustedes quieren hacer 200 un arroz con pato. ¿Ya? Y el arroz con pato, supongamos que tiene 6 ingredientes. No son muchos ingredientes. Hay que usar 2 nomás. ¿Qué les sale? No, pero hay que priorizar, ¿no? Como 6 ingredientes es demasiado. No hay forma. O usan los 6 o cambien de plato. No hay manera de escoger. Cuando yo escojo, porque no entiendo de qué trata la competencia. Un chico lo que tiene que aprender es a construir interpretaciones históricas. Entonces, son las 3 cosas que tiene que aprender a hacer. Y no es que una va a aprender este trimestre, la segunda el segundo trimestre y la tercera el último trimestre. Que también he visto que muchos colegas nuestros hacen eso. ¿Por qué? Entonces, esto es muy importante. Y miren ustedes, tanto en la competencia de producción de textos escritos como en esta, lo que prima acá es reflexión. Porque estas cosas las tiene que hacer el chico solo. No puede tener un profesor detrás diciéndole cada paso qué es lo que tienes que hacer. No, ¿qué fuente has leído? Lista. ¿Y qué hecho has sacado? No, eso no. Los hechos más importantes no son esos. Ya te he dicho que son estos y estos. Ya copia esto que cae. No puedo hacer eso. Estoy arruinando la posibilidad de que el chico desarrolle la competencia. Entonces, estas son cosas muy elementales que las hemos perdido de vista. Esto de priorizar capacidades o criterios para las competencias, no sé de dónde han salido, pero no tiene respaldo ni en el currículum, ni en ninguna, absolutamente, en ninguna norma pedagógica, en ninguna. Son ocurrencias que han venido surgiendo en el proceso de la comunicación oral y que se han hecho virales, porque son soluciones pragmáticas. Eso me facilita la planificación, pues claro que voy a estar metiendo tantas cosas, ¿no? Ya, te facilita, pero te aleja completamente del sentido de la competencia. Por eso es que a veces cuando los profesores me dicen, ¿puede un niño que tener A al comienzo del año y después tener B? Yo le digo, primero, yo quisiera saber de dónde salió esa A. ¿Qué cosa evaluó el profesor?